Vamos a empezar a esta enseñanza, hermanos, y quiero pedirle por favor que vaya ahí a 2 capítulo 2, versículo 11, 2 Corintios 2:11. Estamos estudiando la carta a los Romanos, aprendiendo a vivir el Evangelio. Y el tema de hoy, hermanos, lo titulé El pecado de la soberbia. El pecado de la soberbia. Y quiero mostrarle ahí en 2 Corintios 2:11 que como cristianos debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?, con este tipo de pecado en nuestras vidas. Dice 2 Corintios 2:11, ¿ya lo tiene? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Una vez más se lo leo, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Acompáñame a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor, como iglesia. Gracias, Dios, porque tenemos la bendición de poder estar delante de tus atrios, Señor, un día más. Y en esta mañana te rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas a través de tu palabra. Enséñanos, Dios, háblanos, corrígenos, instrúyenos. Ayúdanos, Señor, a poder oír, a poder ver con nuestros ojos y oídos espirituales. Que tu palabra, Señor, sea el alimento a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea esa lumbrera a nuestro camino. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Y enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Padre, te bendecimos y te exaltamos y te damos gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias, Señor, por todos aquellos que también no han podido venir. Yo te doy gracias por sus vidas. Sigue obrando en ellos, sigue tratando en sus corazones, Señor. Sigue perfeccionando la obra que has comenzado en cada uno de ellos. Y a los que van a ser salvos, a los que vas a añadir a la iglesia, Dios, te ruego que obres conforme a tu perfecta y santa voluntad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, hermanos, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablarles, ¿verdad?, del peligro y que todo cristiano podemos pasar. Nosotros, al reconocer la soberanía de Dios, hermanos, a nadie le da cuentas. A nadie le da explicaciones. Él hace como quiere y decide lo que quiere hacer con quien quiere. Nadie le puede dar órdenes al Señor. Nadie puede decirle qué hacer. Y como cristianos, ¿verdad? En algún momento de nuestra vida cristiana podemos perder el piso fácilmente y podemos ser presa fácil de nuestra carne, de nuestras concupiscencias, sabiendo también, hermanos, que Satanás es astuto, es muy astuto, y él no va a perder la oportunidad de ganar ventaja en alguna área de nuestras vidas. No lo busque. Gálatas 6:7 dice en la versión al día, dice: no se engañen ustedes, nadie puede desobedecer a Dios y quedar impune. El hombre siempre recogerá lo que siembre. Si siembra para satisfacer los apetitos de su naturaleza humana, estará plantando la semilla del mal y sin duda recogerá como fruto corrupción y muerte. Pero si planta lo que agrada al Espíritu, cosechará la vida eterna que el Espíritu Santo le da. Estas son palabras, ¿verdad?, de Pablo hablando a la iglesia de Galacia, dirigido y controlado por el Espíritu Santo. Y él hace una analogía de lo que dice, ¿verdad?, de los cristianos ahí en Galacia,
que lo que uno siembra, eso cosecha. Primero es la semilla, después se convierte en una planta, crece, se vuelve un árbol, y ese árbol, hermanos, da fruto. Y es precisamente lo que Jesús también nos enseña, ¿verdad? Que para que nosotros podamos entender también la seriedad de la palabra de Dios, hermanos, que Jesús nos da esta analogía, ¿verdad? De poder entender que el cristiano tiene que dar fruto. Nosotros podemos entender esta seriedad de lo que es ser un verdadero cristiano, cómo debe de conducirse, cómo debe de hablar, cómo debemos de pensar. Y también ahí Pablo le dice a los filipenses, en Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad, ¿verdad? Ese debe ser nuestro pensamiento. Por eso la importancia, hermanos, de estar adheridos a Jesucristo, de estar constantemente en comunión con Él. Mire, a la carne, hermanos, no le gusta ser confrontada. A nadie le gusta, ¿verdad? Cuando alguien dice: te dijeron tus verdades, ¿verdad? Por eso estás así. A nadie nos gusta, hermanos. Pero al que es hijo de Dios, el hijo de Dios lo recibe, lo asimila, lo medita. Y si hay que pedirle perdón a Dios, le pedimos perdón a Dios y cambiamos, ¿verdad? Ese debe de ser, hermanos, nuestro proceder. Y yo quiero que veamos estas analogías, tanto Pablo como nuestro Señor Jesucristo usa estas analogías del árbol. Pablo usa el árbol del olivo, ¿verdad? Ahí en Romanos 11, ahorita lo vamos a leer. Y cómo nos dice de que nosotros los gentiles fuimos injertados en Cristo Jesús. Pero fue por la fe. Eso no es porque lo mereciéramos. Y eso, hermanos, le provocó a celos al pueblo de Israel, al olivo natural. Y quiero decirle, hermanos, que Dios nos ha estado hablando, ¿verdad?, de que es por gracia. Nosotros fuimos adheridos y hay un remanente, dice la palabra de Dios, hay un remanente fiel, hay un remanente que va a permanecer hasta el final de los días. Y ese remanente habla de un pequeño grupo de personas, habla de unos cuantos, ¿verdad?, que van a alcanzar a entrar a la vida eterna. Jesús lo dijo: hay dos caminos, el camino amplio y espacioso y el camino angosto, la puerta ancha y la puerta estrecha. Dice: muchos van por el camino amplio, muchos entran por la puerta amplia y espaciosa, pero pocos son los que van por el camino angosto. Pocos son por los que entran por la puerta estrecha. Y esto nos debe de llamar mucho la atención. Quiero decirle, hermanos, que cuando Pablo usa la analogía del árbol de olivo, quiero decirle que este árbol era de gran valor en la sociedad hebrea, porque tenía múltiples usos. A veces el aceite era utilizado en las ceremonias religiosas, en los sacrificios, para ungir sacerdotes y hasta para ungir a huéspedes cuando llegaban a las casas, ¿verdad? Eso usted lo puede ver ahí en Lucas capítulo 7, versículo 46. También el aceite, hermanos, tenía otros usos. El aceite de olivo se mezclaba con vino y este servía como medicina. Era un antiséptico que se utilizaba, hermanos, para cuando una persona era golpeada, se golpeaba, se raspaba, se caía, ¿verdad? Se mezclaba aceite con vino y era un antiséptico que ayudaba a curar. El aceite de oliva mezclado con mirra y otros productos se utilizaba para embalsamar los cadáveres. En lámparas se utilizaba el aceite para mantener el resplandor de la luz, y como cosmético también se utilizaba en la piel y en el cabello. Tenía múltiples usos, ¿verdad? Y estamos viendo cómo Pablo usa esta analogía del árbol de olivo, pero habla de un olivo que es el olivo bueno
y el olivo silvestre, ¿verdad? Donde nosotros los gentiles fuimos desarraigados del olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo natural, en el olivo bueno. Pero quiero que veamos ahora, hermanos, lo que dijo Jesús, pero ahora usando esta analogía de la vid. Aunque vemos cómo Pablo usó la del árbol de olivo, Jesús usa el de la vid. Y las ramas naturales, que era el pueblo de Israel, todos aquellos que habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, ¿verdad? Hablando de los judíos, que reconocieron la obra expiatoria de la cruz del Calvario, perdón, son las ramas naturales, los hebreos, los judíos. Pero nosotros, el pueblo gentil, que también hemos sido llamados, hemos sido justificados por gracia, hemos sido injertados en Cristo. Y vaya conmigo al libro de Lucas, o al Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Jesús usa la analogía de la vid. Rápidamente lo vamos a ver, hermanos. ¿Qué relación tiene uno con lo otro? Bueno, tiene mucho, porque es el mismo principio. Así como Pablo usa el principio de las ramas injertadas en el olivo, Jesús habla de las ramas que están pegadas a la vid. Hay un principio muy importante ahí y quiero que ponga mucha atención. Jesús usa la misma palabra en estos versículos de Juan 15 en adelante, del 1 en adelante. Usa una palabra repetidas veces. Mira, hermanos, cuando la Biblia o el escritor o Dios mismo nos menciona la misma palabra varias veces, habla de que algo es serio. Si la usa una o dos veces, ¿verdad? Habla de la seriedad que tiene el asunto. Pero si habla de más de dos veces, tres veces, habla para advertirnos de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando habla más de tres veces, es que es de suma importancia que pongamos toda nuestra atención en lo que Dios está hablando. Y en Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús empieza a enseñarle a los discípulos, enseñarle a los que lo habían seguido, ¿verdad? Les dice: yo soy la vid verdadera. Aquí Jesús está hablando, hermanos, en primera persona, pero también está enseñando que hay otras vides. Y mire, en el tiempo de Jesús, también así como nuestro tiempo, hay muchos que se hacen llamar el Cristo. ¿Sí sabe lo que significa Cristo? El ungido, ¿verdad? A veces en otras iglesias, cuando yo asistí a otras iglesias, hablaban y decían: ay, ahí viene el ungido del Señor, ¿verdad? Para referirse al pastor o al apóstol. El ungido, o sea, el Cristo. Y Jesús habla de que pues en los últimos tiempos se iban a levantar muchos Cristos, muchos falsos Cristos. Pero Jesús lo que dice aquí, hermanos, dice: yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy el verdadero Cristo. Yo soy el verdadero Señor. Y aquí, hermanos, trata de darnos a entender de que así como hay una vid verdadera, también puede haber vides falsas. ¿Sí me explico? Entonces dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Ahora, está usando esta analogía, hermanos, de una vid. Una vid era un tronco leñoso, ¿verdad? Que utilizaban o sembraban los judíos o en el pueblo, en el Medio Oriente, muy común, las vides, para cosechar uvas. Y de las uvas, pues sacar el fruto y hacer vino, ¿verdad? Entonces, aquí habla de la vid, pero también habla de un labrador. El labrador es la persona que cuidaba de la vid. Era la persona encargada, ¿verdad?, de ver de que esa vid que cuidaba diera suficiente fruto, diera un fruto de excelencia. Es más, se dice que los mejores vinos son los que se dan en aquella parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sumo cuidado en el fruto. Son meticulosos, hermanos. Entonces, cuando dice que Jesús es la vid, dice: y mi Padre es el labrador. Es Dios mismo el que cuida de su vid. En este caso, hermanos, es Dios el que cuida de su iglesia.
Es Dios el que cuida de las almas. Las almas, hermanos, no son del pastor. Las almas no pertenecen a una persona. Las almas son de Jesús. ¿Quién fue que pagó el precio? Cristo. Él nos compró con su sangre preciosa. Entonces le pertenecemos a Él. Pero también Jesús dice: yo soy la vid verdadera, pero mi Padre es el labrador. ¿Y qué trata de decirnos Jesús con esto? Que Dios tiene sumo cuidado de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Dios nos va a observar. Dios va a ver nuestro crecimiento. Dios va a ver nuestro fruto. Amén. Bueno, hasta ahí vamos bien. Dice el versículo 2: todo pámpano. Aquí el pámpano son las ramas, hermanos. Las ramas que salen del tronco de la vid. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el labrador? Lo va a desarraigar, ¿verdad? Lo va a quitar. Y aquí hay algo que debemos de estar muy al pendientes. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Y aquí Jesús está hablando de dos clases de ramas. ¿Sí está consciente de eso, hermanos? La rama que lleva fruto y la rama que no lleva fruto. Y aquí podemos ver también, hermanos, lo que dijo Pablo: la bondad y la severidad de Dios. Aquí vemos, hermanos, que el labrador, el Padre, ¿verdad?, va a tener un cuidado minucioso, estricto, sobre la vida de cada uno de nosotros. Nosotros debemos estar pegados a la vid, que es Jesucristo. O sea, Jesús nos imparte de su vida, de esa rica savia, ¿verdad?, que emite el tronco para que las ramas estén fuertes, sanas y puedan producir fruto. Nosotros vamos a estar pegados a la vid, pero la rama que no dé fruto, el Padre la va a arrancar. Y el que da más fruto, o el que empiece a dar fruto, lo va a limpiar. ¿Qué se refiere a limpiar, pastor? O sea, ¿cómo nos limpia el Señor? Bueno, no sé si usted ha tenido árboles frutales en su casa. Cuando hay un árbol frutal y usted ve una ramita que pues está toda chuequita, ¿verdad?, o tiene hojas marchitas, pues lo que yo hago es cortarla, porque le está quitando vigor al árbol. Le está quitando, ¿verdad?, esa vida a las demás hojas que se puedan desarrollar. Entonces lo que hago es cortarla y quitarla de ahí para que el árbol siga frondoso, siga vivo y pueda dar fruto. Entonces, el Padre lo que va a hacer, hermanos, cuando ve una rama que necesita ser podada, lo que va a hacer el Padre va a ser limpiarla, ¿verdad? Le va a quitar las hojitas secas, le va a empezar a quitar lo que está de más, lo que está de menos. Va a agarrar unas tijeras y va a empezar a podar. Eso es lo que va a hacer el Padre. O sea, hay cosas en nosotros, hermanos, que necesitan ser podadas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está de acuerdo en eso? Hay cosas que nosotros venimos arrastrando de nuestra antigua naturaleza o de nuestras propias concupiscencias, que Dios va a observar, va a ver que no son necesarias y pueden ser hasta perjudiciales. Entonces Dios lo que va a hacer va a cortar, va a podar. Y esos cortes, hermanos, esa podada puede llegar a doler. ¿Sí está consciente de eso? Nos puede llegar a doler. Dice el versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ya están listos, ya ustedes ya están preparados.
Pero fíjese lo que dice el versículo 4: permaneced en mí. Esta es una palabra clave, hermanos. Esta es una palabra que nos debe de llevar a meditar el significado de lo que Jesús nos va a enseñar. Porque esta palabra la repite muchas veces. Usted cuéntelas por ahí y me dice al final cuántas veces las dijo Jesús. Cuando Él dijo permaneced en mí, esta palabra se refiere del griego menó, significa quedarse, significa posar en algún lugar, como vivir. En otras palabras, ¿verdad? Estar arraigados, pegados, eso es lo que significa permanecer. Debemos permanecer pegados, eso es lo que dice Jesús. Permanezcan en mí, o sea, permanezcan pegados a mí, dice Jesús. Nos dice a nosotros las ramas, dice, y yo en vosotros. Y aquí, hermanos, quiero que denote algo. Jesús no está imponiendo nada, como hace rato, ¿verdad? Estábamos hablando de esta situación. Jesús no impone. Jesús habla a la voluntad del ser humano. Cuando dice permanezcan en mí y yo en vosotros, es un acto totalmente voluntario. Es si tú quieres, es si tú deseas, es que en verdad tú lo necesitas, ¿verdad? Dios no va a tocar tu voluntad. Dios no te va a obligar a que permanezcas adherido, pegado a Jesucristo. Nunca lo va a hacer. Es algo que tú tienes que decidir y que yo tengo que decidir. Nadie más lo puede hacer. Y cuando Jesús dice permanezcan pegados a mí y yo en vosotros, dice como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, no puede. Una rama, si usted la quita del tronco, si usted la desarraiga, ¿verdad? Por más que quiera, no puede dar fruto por sí misma si no permanece pegado al tronco. En este caso, si no permanecemos en la vid. Ya van 3 veces, ¿eh? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 4. Si una persona que dice que es hija o hijo de Dios y no permanece adherido, pegado a Jesús, no vive, ¿verdad?, la vida de Jesús, no puede llevar fruto en sí mismo. El fruto debe de ser evidente, hermanos. Debe de ser visible. Si no, algo anda mal ahí. Si estamos pegados a Cristo, sí o sí, debemos dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y debe ser visible. Por eso dice Jesús, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el versículo 5, yo soy la vid, o sea, el tronco, el que da la rica savia, ¿verdad? La vida a las ramas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí, mira otra vez permanece. El que permanece en mí y yo en él, y ahí sí es una condición, o sea, es voluntario, pero es una condición. No podemos decir nosotros, hoy estoy pegado a Cristo, mañana no. Dentro de 5 días me vuelvo a unir a Cristo. Y en un mes dices, no, hoy no, siempre una semanita me voy de vacaciones. No, es un acto constante. Es un acto, hermanos, donde nosotros debemos estar unidos constantemente en Jesucristo. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esto ya lo había dicho Jesús y lo vuelve a recalcar. Ahora, la vida de todo cristiano, hermanos,
La vida de todo cristiano no puede ser una vida estéril. Tu vida y mi vida debemos estar dando fruto. Pero a su vez, hermanos, aquí hay algo muy importante e interesante. Mire que estudiando me di cuenta de esto. A su vez, ese fruto que llevamos, no sé si se ha fijado que el fruto lleva una semilla, ¿verdad? Y esa semilla servirá para que haya una reproducción. En lo natural nosotros podemos ver a un árbol frutal que tiene semillas. Esa semilla, hermanos, tiene el ADN de ese fruto. Esa semilla, si cae en buena tierra, se va a reproducir en otro árbol que va a dar más ramas y mucho más fruto. Eso es en lo natural. ¿Qué hay de nuestra vida espiritual? Nuestra vida, hermanos, nuestro fruto debe replicarse en más vida. No sé si me estoy entendiendo. Nosotros tenemos que dar fruto. Y ese fruto se va a replicar en mayor producción, en más vida. La semilla lleva el ADN, pero ¿sabe de quién es el ADN? El ADN de Jesús, porque Él es el que nos da la vida. Y eso se va a replicar en más vidas. Dice el versículo 6: el que en mí no permanece, otra vez esa palabra, no está pegado a mí, no está unido a mí, no está adherido a mí, dice, será echado fuera como pámpano. O sea, se va a arrancar, se va a desarraigar y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Se acuerda de la severidad de Dios cuando estudiamos la semana pasada la severidad de Dios? O sea, Dios es un Dios bondadoso, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, pero también Dios es un Dios severo. Y estudiamos ahí en el libro de Hebreos que hay de aquel que se burle de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Que tenga en poco la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay de aquel. ¿Por qué? Porque ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no hay más que hacer, sino una horrenda expectación de juicio. Hay de aquellos que se burlen, a lo mejor no literalmente, ¿verdad? Pero que tengan en poco, yo creo que esa es la palabra correcta. Hay de aquellos que tengan en poco el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que tengan en poco la sangre que Él derramó. Porque una persona, hermanos, se le puede olvidar lo que Jesús hizo en la cruz y puede vivir su vida como si no hubiera pasado nada. Ya no permaneces pegado a Cristo. Entonces, como rama te vas a secar o nos vamos a secar. Si nosotros somos desarraigados, arrancados, ¿verdad?, de la vid, como ramas no podemos subsistir, no tenemos vida, no tenemos la forma de vivir, no tenemos la forma de dar frutos, nos vamos a secar. Eso es lo que está tratando de decir Jesús aquí. Pero dice en el versículo 7, si permanecéis en mí, y ahora añade algo, y mis palabras, mis mandamientos, ¿verdad?, mis preceptos, mi doctrina, dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y aquí hay una controversia, hermanos, porque hay cristianos que piensan que, bueno, yo permanezco en Cristo y le obedezco, su palabra permanece en mí, entonces yo le pido lo que quiera al Señor y Él me lo tiene que dar, ¿verdad? Y sacan doctrinas ahí medio raras. Tú pídele al Señor lo que se te antoje, ¿verdad? Es más, exígele. Y agarra la Biblia y dile, aquí dice, Señor, aquí dice que tú dijiste y me lo tienes que dar. No, hermanos, Dios es un Dios soberano.
Él hace lo que quiere y como quiere. Y nos da lo que quiere. O sea, no es lo que nosotros le pidamos. Mire, muchas veces no sabemos pedir. Y es la realidad. Yo me acuerdo una vez de un primo que tenía, estaba niño, y estaba viendo la televisión, ¿verdad? Y estaban ahí peleándose ahí los soldados, estaban disparando, ¿verdad? Y el niño pequeñito, como de 3 años, dice, ¡ay! No, 4 años, ¡ay! Y que se voltea y le dice a mi mamá, tía, regálame una pistola porque quiero matar yo también. No sabe lo que pide. A veces nosotros, hermanos, cuando oramos, no sabemos lo que pedimos. Por eso es necesaria la intervención del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él intercede por nosotros con sonidos indecibles. Pero bueno, aquí todo entonces no es todo. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué, hermanos? A ver otra vez. En esto es glorificado mi Padre. ¿No es que cantemos bonito? No es de que alcemos nuestras manos y lo glorifiquemos. No, ¿en esto no glorificamos al Padre? Mire, debemos meditar esto que dice Jesús, hermanos. Dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto. ¿Cómo vamos a glorificar al Padre? Cuando llevamos mucho fruto. Pastor, entonces tengo que ganar almas para Cristo. ¿Sí? ¿Ese es tener mucho fruto? Pregunto. No. El ganar almas para Cristo no es fruto. Es algo que tenemos que hacer. Es un mandato de parte de Dios. Es la gran comisión que Jesús nos dio. Que debemos ir y predicar el Evangelio. Ahora, ¿eso nos va a salvar? No. Pero tenemos que hacerlo para que conozcan a Cristo y otros se salven. Pero eso no es tener mucho fruto. Le voy a decir por qué. Porque si se trata de predicar, los testigos de Jehová nos ganan. No, la verdad, hermanos, seamos sinceros. Mira, a mí me dio vergüenza una vez unos testigos, ¿no? Llegaron a la casa y, ya saben, buenos días. Digo, híjole, los testigos. Fui a abrir la puerta, dígame. No, dice, vengo aquí para que estamos predicando, ¿verdad? El Evangelio. Le digo, sí. Sí, sabía que el reino de Dios va a ser aquí en la tierra. Ya sacaron sus cosas, ¿no? Yo lo dejé. Y ya cuando ya iba a terminar, le digo, mire, en realidad le digo, yo no comparto su doctrina, su enseñanza. Yo estudio la Biblia y yo sé que la salvación no es por obras, es por gracia. Jesucristo nos las dio a través de su sacrificio en la cruz. O sea, no tenemos que hacer nada. Porque si fuera así, ¿cuántas puertas tienen que tocar ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer, verdad? No le gustó. ¿Y sabe qué me dijo? Y ahí sí, hermanos, la verdad me agarró así como de bajada, ¿verdad? Porque me dice, sí, pero ustedes no obedecen, no salen a predicar. Digo, Digo, pues sí, le digo, tenemos que obedecer, pero no por eso voy a ser salvo. Entonces, hermanos, ese no es fruto. Si yo me gano 1000 almas para el Señor, no es un fruto. Ese no es el fruto del que habla aquí nuestro Señor Jesús. Entonces, también los mormones nos ganan, ¿eh? Ellos mandan muchos misioneros en todo el mundo. No sé si los ha visto esos güeritos con corbata en tiempo de calor aquí. Se andan ahogando, pero ellos están firmes. Tienen que estar bien vestiditos, ¿verdad? Pero no es fruto, hermanos. Entonces, pastor, el reunirse en la iglesia es parte del fruto, ¿verdad? Pues tampoco el reunirse, el venir a la iglesia es
Esto lo tenemos que hacer, hermanos, como para glorificar al Señor en unidad, para estar como iglesia, ¿verdad? Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Sabiendo que el día del Señor se acerca. Entonces, es algo que tenemos que hacer para ser enseñados, para ser ministrados por el Señor, para que Dios nos hable a través de su palabra y también tener un tiempo de cánticos, ¿verdad? Para el Señor, cantos de gloria, cantos de alabanza. Pero es solamente, hermanos, para que nosotros tengamos esa comunión con Dios como iglesia, para que también, hermanos, se cumpla lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como cuerpo de Cristo tenemos que servirnos unos a otros, pero tampoco eso es fruto, porque si no el Papa nos gana. ¿Cuántos se juntan en el Vaticano todos los domingos? Mire, pasan la cámara y hay miles todos los domingos ahí oyendo la homilía del Papa. Miles. Eso no es fruto. Entonces, ¿qué es el fruto, pastor? ¿A qué se refiere Jesús? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Bueno, si hablamos de fruto, hermanos, Jesús se refiere a los rasgos del carácter del verdadero cristiano. O sea, el carácter del cristiano, como su nombre lo dice, cristiano, un Cristo pequeño, nuestro carácter, hermanos, debe de ser igual al de nuestro Señor Jesús. Eso es fruto. Y lo podemos ver. Misma Biblia nos dice en Gálatas 5:22, si quieren no lo busquen, yo se lo leo rápidamente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero a mí me llama la atención, hermanos, que en primer lugar, un gajo del fruto del Espíritu, del Espíritu de nosotros, no del Espíritu Santo. Un gajo de ese fruto, el primer gajo que menciona es el amor. ¿No se ha puesto a pensar de por qué el Señor nos dice que el primer gajo o el más redundante de todos debe de ser el amor? A mí me llamó mucho la atención porque dice, mas el fruto del Espíritu es amor, en primer lugar, amor. Después, gozo, paz, paciencia, benignidad. No quiere decir que uno sea mayor que otro. No quiere decir que un gajo es mayor que otro, no. Pero me llama la atención de por qué lo menciona en este orden. Y aquí, hermanos, ahorita lo vamos a ver porque el mismo Jesús habla de esto. Mire, si no tenemos amor en nuestra vida, dice Pablo, ahí en Corintios 13:1, no somos nada. Dice Pablo en 1 Corintios 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Es más, dice, si reparto todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cuántos lo harían, hermanos? Ay, no se oyó la mano. Pero dice Pablo, aunque repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado. Y es que esto lo dijo con toda la razón, porque en ese tiempo los cristianos eran perseguidos y algunos eran quemados. Y dice Pablo, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. En otras palabras, hermana, hermano, si tú y yo no tenemos amor, nada somos. Todo lo que hagamos, de nada sirve. ¿Sí está entendiendo? O sea, si no hay amor, hermanos, nomás no vale nada delante de Dios. Ahora, ¿verdaderamente queremos glorificar a Dios? Si verdaderamente queremos glorificar a Dios, hermanos, ¿qué debemos hacer?
Pues llevar mucho fruto. Esa es la razón de lo que Jesús está diciendo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, una pregunta, hermanos, varones. ¿Cómo le demuestras el amor a tu hermana ahí en la iglesia? Aquí. ¿Cómo le demuestras tu amor a tu hermana? Que no sea tu esposa, ¿eh? ¿Cómo le demuestras el amor a tu hermana? ¿Dándole un beso en la mejilla? Diciéndole, ay hermana, qué hermosa está. Y usted es casado, ¿eh? Estoy hablándole a los casados. Si usted le dice a una hermana, ay hermana, qué preciosa está, ¿qué va a decir su esposa? Oye, ni a mí me dices así, ni a mí me hablas así. O sea, no se refiere a esa clase de amor, hermanos. No se refiere a que seamos muy atentos o nos pasemos de atentos, ¿verdad? Porque algunos hermanitos pueden ser muy atentos con las hermanas aquí y con la esposa allá ni le abren la puerta, ni le alcanza un vaso de agua. No se refiere a eso. Cuando habla del amor, hermanos, ahorita lo vamos a ver, o aquí mismo lo dice, ¿verdad? Estamos leyendo lo que dice Pablo. Dice que el amor no es jactancioso, no se envanece, no deja de ser, no busca lo suyo. Entonces, el amor de Dios, hermanos, que es el amor del cual nosotros debemos de dar fruto, debe de ser visible. ¿Cómo se debe reflejar ese amor? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bueno, aquí hay algo muy importante, miren. Vamos ahí a Juan, estamos en Juan 15:8, ¿verdad? Para no perder el hilo. Ahorita explicamos esa parte. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mira, yo puedo ser el mejor esposo, puedo ser el mejor padre, el mejor hijo, el mejor hermano. Pero si no tengo amor, que es el primer rasgo del carácter de Cristo, aquí en la lista que da, no soy nada. Si verdaderamente quiero glorificar a Dios, entonces, hermanos, tengo que llevar no fruto, mucho fruto, mucho. Y aquí ya Dios está demandando algo. Dios nos está desafiando, hermanos, en primer lugar, que no seamos estériles. Tenemos que dar fruto. Pero si verdaderamente queremos glorificarlo, tenemos que llevar mucho fruto. Y aquí viene lo que le estoy comentando, versículo 9. ¿Por qué? Porque ya habla del amor. Mire qué dice en el versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahora habla de esto. Permaneced en mi amor. ¿A dónde tenemos que estar pegados, hermano? ¿En quién? En Cristo. Pero ahora Jesús dice, permanezcan en mi amor. Ahora está hablando del amor. Y esto me llama mucho la atención y te quiero hacer algunas preguntas. Estas preguntas me las hice a mí primero, ¿eh? La primera pregunta que te hago es esta. ¿Cuánto amas a Jesús? Porque si yo te pregunto, ¿amas a Jesús? Todos me van a decir que sí, ¿o no? ¿Sí amas a Jesús? Pero ¿cuánto lo amas? Ahora, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que amas a Jesús? Bueno, Jesús dijo, ¿verdad? Estas palabras. Si me amas, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Eso es lo que dijo Jesús. ¿De qué otra manera se demuestra que amas a Jesús? Ya sé que guardando sus mandamientos, pero ¿de qué otra manera yo, como cristiano, como hijo de Dios, cómo demuestro que amo a Jesús? Cuando amas a tu prójimo,
Cuando amas a tu hermano, a tu hermana. Pastor, ¿y si me cae gordo? Pues peor tantito, lo tienes que amar. Pastor, ¿y si me hace enojar? Ámalo. ¿Y si habla mal de mí? Ámalo. Pero está hablando a mis espaldas. Ámalo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Ahí demostramos que amamos a Jesús. Ahí demostramos cuánto amor hay en mí. Y ahí demuestro si llevo mucho fruto. Cuando realmente amo a mi hermano o a mi hermana. Y esto es para mí, hermanos. También es para usted. Si usted dice que ama a Jesús, si usted dice que está pegado a la vid, si usted dice que es una hija o un hijo de Dios, tiene que demostrarlo. Porque hay un proverbio que sacaron aquí los mexicanos. Ya iba a decir de Salomón, pero no es de Salomón. No sé si sabe este proverbio. ¿De lengua? ¿Sí se lo sabe? ¿De lengua? Me como un taco, ¿eh? Y es que es un proverbio, y bien dicho. ¿Por qué? Porque de labios para afuera podemos decir muchas cosas. De labio para afuera podemos decir: ay, cuánto te amo. Ay, eres lo mejor que me ha pasado. Ay, hermano, te amo, hermano. Te amo, mi hermana. Dios te bendiga, ¿verdad? De labios podemos decirlo fácil. Pero hacerlo es distinto. Allá cambia. Y es que Jesús mismo nos está llevando a eso. Primero dice: permanezcan pegados a mí, permanezcan en mí, el que permanece en mí. Y después nos dice: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Mira, hermanos, si entendemos bien este principio, se van a acabar muchos problemas. Si ponemos en práctica este principio, tu matrimonio va a ser otro. Tus relaciones con los demás van a cambiar si aplico este principio en mi vida. Mire, una vez me dice me pasó, ¿verdad? Porque pues es que me llegó hasta muy al fondo, porque ya les he contado este episodio, pero me gusta decirlo como ejemplo, porque cuando yo era parte del comité de padres de familia, ¿verdad? A mí me tacharon de ratero. A mí me tacharon de que me estaba robando el dinero, hermanos. Así de plano, y me lo gritaban, ¿verdad? Yo les decía: miren, compruébenlo. Aquí están las cuentas, compruébenlo que me lo estoy robando. No, pero es que sí, y nomás yo creo que fue Dios el que estaba tratando ahí conmigo, ¿eh? Todavía no veníamos aquí a la sana doctrina, pero yo ya había entendido parte de este principio, ¿verdad? Y yo dije: no, pues yo no voy a hacer nada. Y mi esposa me decía: no, oye, contéstales, el que calla otorga. Le digo: ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Sí lo ha encontrado usted en la Biblia? El que calla otorga. No, eso es del hombre. Pero yo preferí dejarle las cosas mejor en las manos de Dios. Y esa persona que me señaló y que me dijo ¿sabe qué le pasó, hermano? Lo mataron. Lo mataron. Le dieron 2 balazos. Y un balazo, ¿sabe dónde se lo dieron? En la boca. Claro que yo no se lo decía para nada, hermanos, para nada. Es más, cuando me enteré me sentí mal. Me sentí bien mal, porque dije: Señor, ojalá se haya arrepentido, porque este hombre, pues, con todo lo que hizo y lo que dijo. Así que el amor, hermanos,
Debe de ser un rasgo en nuestro carácter, sí o sí. Es parte de la nueva naturaleza. Es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pero tenemos que demostrarlo. El amor no solamente es de labios. Más cuando te ataquen, más cuando hablen de ti, más si te apuñalan por la espalda, déjalo en manos de Dios. Ámalo. Ama a esa hermana, ama al hermano. Nunca les desees algún mal. Esto habló Dios a mi vida primeramente. Y a veces, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Digo lamentablemente, el pastor Chuy siempre nos ha dicho, ustedes como pastores no se agarren nada personal. Y yo tengo eso, hermanos, que aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando hay situaciones que con los servidores, con los hermanos, a veces me dicen, pero pues yo no me lo agarro personal. Y gracias a Dios, hermanos, hasta ahorita no me he enfermado. Pero el pastor Chuy nos recalca, no se agarre nada personal, porque van a estar ustedes bien cargados. Déjenselo a Dios, déjenle las cosas a Dios, ¿verdad? Y miren, como pastores, es difícil a veces, hermanos. Sí es difícil lidiar con la esposa y los hijos. Ahora con la iglesia y con tanta oveja. Yo no sé por qué dije abeja. Pero a veces es difícil, hermano. Y más cuando son ovejas que, híjole, parecen cabras, ¿verdad? Parecen cabritos, de esos que no les gusta quedarse en un lugar y andan brincando y revolotean. No sé si ha visto, ahí estaba viendo un video de un niño que se puso un casco y estaba dándose topes con otra oveja, una oveja, no, una cabra montés. ¡Pum! Y rebotaban y el niño con el casco. Y ¡pum! Oh, digo, Señor, yo no quiero ser así. Estarme dando topes con el hermano. Y es que a veces, hermanos, cuesta mucho. Cuesta quedarse callado. Cuesta el estar soportando, ¿verdad? A veces críticas. Digo, no lo digo por mí, no voy a decir, ay, el pastor ya se. No. Por todos, como cristianos. A veces nos cuestan las críticas, nos cuestan que nos llamen la atención, nos cuesta la exhortación. No nos gusta, en la carne no le gusta. Pero al que es hijo, al que es una rama del que está pegado a la vid, Dios te va a podar. Para eso es la poda. Mira, cuando Dios nos habla estas palabras es porque ya empieza a podar. Ah, mira, ¿ya viste? Órale, esto no sirve, esto tampoco, esto menos, para que des mucho fruto. Sigue diciendo Jesús, si guardares mis mandamientos, fíjese, versículo 10, si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. ¿Cómo vamos a permanecer en el amor de Cristo? Si guardamos. Ahora, ¿qué significa guardar? Ay, pastor, así, los voy a guardar, bien guardados, para que nadie se dé cuenta dónde están. ¿Eso significa guardar? No, se refiere a obedecer. Si obedezco sus mandamientos, si los pongo en práctica, entonces permanezco en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjese, ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Fíjese, en esta versión Nueva Traducción Viviente dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, o sea, no son gravosos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice Jesús, pero yo voy más allá.
ama a tu enemigo. ¿Cómo, Señor? Ama a tu enemigo. No, Señor, ¿cómo crees? Ama a tu enemigo. Hazle bien. Ora por él. Ayúdalo. ¿Quieres demostrar que amas a Jesús? ¿Cuántos dicen amén? Dale un plato de comida al que está hablando mal de ti. ¿Quieres demostrar que amas a Jesús? Ve y hazle un bien a aquel que te está señalando. Sus mandamientos no son gravosos si lo hacemos en amor. Pero si lo hacemos en la carne, olvídate. Le voy a decir, Señor, fríelo en aceite hirviendo, ¿verdad? No, llévatelo. No. Jesús dijo, ama a tu enemigo. Si alguien te pide llevar una carga 1 kilómetro, llévasela 2. Si alguien te quita tu capa, dale también la otra, ¿verdad? Aunque te quedes sin nada. Eso es amar. Eso es demostrar el amor. Cuando permanecemos en el amor de Dios, vamos a obedecer sus mandamientos, aunque no nos guste. Ahora, ¿por qué le dije todo esto, hermanos? Miren, hay algo muy interesante que quiero que note ahí en Romanos 11. Ya lo estudiamos, ya lo vimos la semana pasada, pero el Señor me llevó a esto que quiero mencionárselo, quiero decírselo, porque sé que Dios está tratando también con nosotros y quiero hacer una aplicación de lo que San Pablo dijo. Y Dios me mostró estos versículos que son actitudes, hermanos, son actitudes. Nosotros necesitamos cambiar ciertas actitudes en nuestra vida. Debemos mostrar ese fruto que Dios quiere en nosotros y no podemos burlarnos de Dios. Dios no puede ser burlado. Y también, hermanos, para que Satanás, dice la palabra, no gane ventaja en nosotros. Para eso es, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Y Pablo nos habla aquí en Romanos 11:17 y les habla a todos los cristianos que son gentiles, o sea, a usted y a mí. Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice algunos rasgos de nuestro carácter humano que debemos cambiar, que debemos quitar. Son actitudes que no son correctas. Y vamos a Romanos 11:17. Se lo voy a leer todo corrido, pero le voy a dar énfasis a estas palabras. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes. Le dije que iba a hacer énfasis, ¿verdad? En las palabras. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás tú, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para conmigo, si permaneces en esa bondad. Permanecer. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, en otro tiempo, más adelante, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio.
para que no seáis arrogantes. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo habla, hermanos, de tres rasgos del carácter del ser humano natural. Y que como seres humanos, como cristianos también, hay un peligro. El peligro de poder caer en esto. ¿Por qué? Porque Pablo está advirtiendo. Quiero que pongan mucha atención porque Pablo lo repite 3 veces. Y esto es de poner mucha atención. Miren, se lo voy a leer así como va. Romanos 11:18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11:20. No te ensoberbezcas, sino teme. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y aquí, hermanos, Dios me está mostrando, o me mostró, a un cristiano que puede ser jactancioso, ensoberbecido y arrogante. Fíjese, ¿eh? Una misma persona puede ser jactanciosa, ensoberbecida y arrogante. Ahora, ¿qué significa eso, pastor? Bueno, vamos al diccionario. La Real Academia Española define la jactancia como alabanza propia. Es una alabanza propia desordenada y presuntuosa. Una persona jactanciosa es engreída, llena de vanagloria, arrogante, fíjese, orgullosa y soberbia. Por eso el título, el pecado de la soberbia, ¿verdad? Y soberbia. Así es la persona jactanciosa. Pero vamos a ver cómo es el ensoberbecedor. ¿Qué es ensoberbecer? Mire, híjole, la verdad que Dios es fiel y es bueno, pero también nos revela cada cosa, hermanos. Mire, una persona cuando se ensoberbece es que esa persona provoca o causa soberbia. Es una persona que provoca o causa soberbia, altivez o sentimiento de superioridad. ¿En quién? En uno mismo. Esa es la persona que se ensoberbece. Es la persona que se provoca a sí misma soberbia, altivez o sentimiento de superioridad. Ahora la arrogancia. La arrogancia, hermanos, es altanería, soberbia o sentimiento de superioridad ante los demás. Y hay un común denominador. La persona jactanciosa que se ensoberbece y arrogante es soberbia. ¿Por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, mira, no seas arrogante, no te ensoberbezcas, no seas jactancioso? O sea, quita la soberbia de tu corazón. Como cristianos, hermanos, por naturaleza humana, podemos tener esto en nuestros corazones. Podemos ser soberbios, podemos ser jactanciosos, arrogantes, podemos crear o ser ensoberbecedores. Todo lleva a la soberbia. Pero hay más. Miren, los arrogantes son quienes se piensan mejores que los demás. ¿A dónde lo he visto? Que tienden a sobrevalorar lo propio. Mira, tienden a sobrevalorar lo propio. Ese es un arrogante. Había un vecino ahí en la colonia, ¿verdad? Que su casa, hermanos, más o menos, o sea,
Nada que ver, pero ¿sabe qué le decía a los taxistas? No, donde vivo es un palacio. No, hombre, si vieras mi casa, es un terrenazo y es una casa bien construida. No, hombre, si vieras mi casa. Y el pobre taxista, ¿verdad? Ay, no, pues ¿dónde vive, verdad? No, pues llévame por acá. Y ya cuando lo iba subiendo al cerro, dice, ay, ¿por acá vives? ¿Por acá está tu casa? Sí, pero vieras de ver mi casa, es un palacio. Ya cuando llegaban a su casa, dice, ¿ya viste mi jacalito? Mi jacalito. Qué humilde, ¿verdad? Una persona arrogante, soberbia. A veces, hermanos, nosotros pecamos de soberbios. ¿Ya viste mi casa? ¿Ya viste mi carro? ¿Ya viste mi ropa? Una vez me dice, mira, mi ropa, una persona. Yo, ay, está bonita, es de marca. Le digo, también la mía es de marca. Dice, ¿qué marca? Delmont. ¿Sí sabe cuál es la Delmont? Del montón, ¿eh? Del montón. Pero hermanos, hay personas así, hay cristianos así, que todo presumen. Es una persona arrogante, ¿eh? Soberbia. Cuidado, porque es un pecado. Vamos a ver. Filipenses 4:9. Fíjese lo que nos enseña la Biblia a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, él dijo unas palabras que me retumban en mi cabecita. Él dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir lo mismo? Yo no me atrevo. Yo no podría decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo, ¿eh? Yo la verdad no me atrevo, hermanos. Pues Pablo lo hizo. Él dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y por qué dijo eso? Mire lo que dice Filipenses 4:9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Fíjese, ¿eh? Aprender, recibir, oír y ver. ¿Ya vieron que el fruto es visible? Pablo tenía mucho fruto, ¿eh? Tanto que enseñaba. Y la gente lo recibía, lo veía y lo oía. No solamente veía en Pablo, lo oía de otros hermanos, ¿no? Oían a la gente. Oían lo que decían de Pablo, no, pues cuidado, este varón de Dios es un varón de Dios. Es un varón, ¿verdad? Entregado al Señor. Es una mujer que tiene una fe. Quiero ser como ella. ¿Alguien puede decir eso de nosotros, hermano? Pues debemos llegar a ese nivel. Que cuando te vean digan, yo quiero imitar tu fe. Yo quiero ser como tú, que, oye, no te preocupas. No te la pasas llorando. Mira, lo que pase, tú firme. ¡Wow! ¡Qué fe! Pues dice Pablo, ¿verdad? Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y es que a Pablo, hermanos, lo estaban dejando morir de hambre, ¿eh? Los de Corinto no le sustentaban, se puso a trabajar. Pero los de Filipos, dice, no, hay que mandarle una ofrenda al hermano Pablo porque está trabajando en el Señor, y lo sustentaron. Pero él dice esto, dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado en mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez. O sea, Pablo no estaba diciendo, les estoy diciendo esto ahorita porque tengo escasez. No, lo que estaba diciendo Pablo es, estoy viendo el fruto del Espíritu en sus vidas. Estoy viendo fruto en ustedes que tienen amor, tienen cuidado para conmigo. Ese es el fruto. ¿Sí me explico, hermanos?
Por eso dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Escuche bien, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Muchos de los que estamos aquí, o la gran mayoría de los cristianos a nivel del mundo, no hemos aprendido. No hemos aprendido a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. A veces Dios nos mete en el desierto de la escasez. A veces nos pone en estrechez económica. A veces, hermanos, viene un notice y se lleva a nuestra casa y nos la pasamos ahí. No, hay que aprender. Hay que aprender a tener y a no tener. Así era Pablo. Él había aprendido a tener y a no tener. Pero había aprendido a estar contento cualquiera que fuera su situación. Y esto, hermanos, tenemos que aprenderlo. Mire, estaba meditando porque mi esposa me dice, oye, ¿ya te fijaste? Digo, ¿qué? Todos los vecinos andan construyendo. Digo, fíjate que sí, ¿verdad? Y material y cemento y grava y varilla. Dice, es que ya no quieren echarle de esos techos de lámina. Si viene otro Otis. Digo, fíjate que sí. Pues qué bueno, ¿no? Yo dije, ¿no? Pues qué bueno, qué bueno. Le digo, ay, Señor, pues qué bueno que tienen para construir. Que me dicen, no. Me dijo Dios así, no. Tienen un corazón duro. Piensan que por levantarlo de cemento no se va a caer. Si en 2 horas se los quité, en 2 minutos con un terremoto se lo tumbo. Ay, sí es cierto, Señor. Es cierto. Mucha gente anda ahorita construyendo y levantando y fortaleciendo. Mira, aunque lo levantes de hierro, Dios es tan poderoso que si Él quiere, te lo quita. Y a muchos que andan confiando en eso, se los va a quitar el Señor. Me hablaba un hermano de Querétaro ayer. Pastor, ¿cómo están? Y pues hermano, ahí la llevamos. Todavía con el Otis, ¿verdad? Estamos reparando y haciendo cosas. ¿Y ustedes cómo están? No, hombre, pastor, increíble. Digo, ¿por qué? Querétaro, 36 grados de temperatura. Este es un lugar templado. Aquí no conocemos el calor. Lo máximo que habíamos llegado a 31 y nos estábamos muriendo. Estamos a 36, ya van 10 muertos, por cierto, por el golpe de calor. Le digo, pues hermano, la Biblia es clara. Son los últimos tiempos. Y esto va de mal en peor, hermanos. ¿Sabe cuántos huracanes categoría 5 están pronosticando para esta temporada? ¿Cuántos? 5. Dios nos libre. Dios nos libre, hermanos. Y Dios libre a aquellas ciudades donde pueden impactar. Ya lo vivimos. Y en verdad, hermanos, la gente no tiene amor. No ha aprendido. No hemos aprendido, hermanos. Nos ha pasado cada cosa, temblores, huracanes, este desastroso que pasó, pandemias, y no hemos aprendido nada. Estamos empecinados en hacer nuestra voluntad. ¿Y el fruto? Bien, gracias. No, ahorita, fruto, ¿qué fruto? Pastor, ¿qué andan hablando?
Dios está tan interesado, hermanos, de que llevemos fruto. El interés de Dios es ese, ver fruto en nosotros y que sea abundante. No que estemos nosotros empecinados en acumular riqueza, levantar casas, tener autos. Digo, gloria a Dios para el que los tiene, ¿eh? Gloria a Dios, qué bueno. Pero que no sea nuestra prioridad. Porque ahí ataca la soberbia. Así es como el cristiano se deja engañar. ¿Ustedes creen que el diablo no es astuto? Es bien astuto, hermanos. Él es bien astuto. Él busca la oportunidad para sembrar. Y la soberbia es el primer más grande pecado que hubo en la humanidad. Bueno, que ha existido. Ahorita lo vamos a ver. Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. Mire, eso que sé vivir humildemente, hermano, no significa vivir en un bajareque, ¿eh? Sé vivir humildemente no significa vivir en una chocita de palapa. No, eso no significa vivir humildemente. Vivir humildemente, hermanos, la humildad es un rasgo también del carácter de Cristo. Dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? De corazón. ¿Dónde debe de estar la humildad? No en la apariencia. Muchos están viendo la apariencia y esa es una falsa humildad. Ay, qué humilde. Ay, qué humilde es el hermano. Es apariencia. La humildad está en el corazón. Es así como debemos nosotros notar ese fruto, hermanos. Cuando vivimos en humildad. Sé tener en abundancia. Fíjese Pablo, Pablo no era cualquier hoja de estafiate, hermanos. Sí, quiero que entienda esa parte. Pablo no era cualquiera. Pablo era un erudito de la palabra. Él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros en ese tiempo. Él era diestro en la palabra, pero él decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, no pierdo el piso. Cuando tengo, no pierdo el piso. Como algunos cristianos, ¿no? Que cuando tienen, sacan el rollo de billetes. Ay, el hermano. ¿Ya viste? No, no pierda el piso, hermano. Seamos humildes. Y sé tener en abundancia en todo y por todo estoy enseñado. ¿Cuántos necesitan ser enseñados? Yo en primer lugar. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira, hermanos, la verdad estas palabras llegan al corazón. Si tú alguna vez has padecido de hambre, vas a entender al apóstol Pablo. Pero necesitas ser enseñado. Un hermano me decía, pastor, yo de chiquito pues padecí mucho de hambre. ¿Sí, hermano? Sí, por eso como mucho. Le digo, no, tampoco, ¿verdad? Con medida. Pero debemos ser enseñados. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no se nos olvide. Que no se nos olvide Dios de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha traído. Y cuando haya, estar contentos. Y cuando no haya, estar contentos. Porque lo primero que pasa cuando no hay, y órale pues, y a ver cómo le vas a hacer. Y órale, yo no sé. Búscale porque yo no voy a estar comiendo puro frijol. Tan sabroso que son los frijoles. Yo no voy a estar comiendo lo mismo todos los días. Búscale.
y órale. La mujer sabia, eso, edifica su casa. Mas la necia, pues ayude al varón. Conténtense con lo que tiene ahora. Y si llega a tener, gloria a Dios. Y si no tiene, gloria a Dios. Hay pastores que ya llevo 3 días de frijoles con arroz. Pues Dios te está enseñando algo. A lo mejor tienes mucho colesterol. Pero Dios enseña, hermanos. Dios nos enseña. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y miren lo que dice Filipenses 4:13. Ya se lo sabe, ¿verdad? ¿Cómo dice? Pero dígalo así con fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, aleluya. Mire, ¿sabía que esto se ha sacado de contexto? Lo usan como una frase triunfalista. Es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Oiga, hermano, y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oiga, hermano, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puede, todo lo puede. Pablo se estaba refiriendo a que él había sido enseñado a tener y a no tener, a comer y a no comer, pero él era fortalecido por el Señor. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Si permaneces pegado a mí, vas a tener vida, vas a tener fruto. Sin mí, nada puedes hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí, nada puedes hacer. Sin mí no tienes vida, dijo Jesús. Nuestra fuerza está en Él. Pero una persona arrogante, hermanos, por ende, es aquella que no está dispuesta a considerar las opiniones de los demás. No acepta opiniones. Oye, ¿sabes qué? Quiero decirte, ¿verdad? Que he visto esta actitud en ti. No me importa. Soy yo. No me interesa. No, mira, te digo como hermanos, ¿no? Por amor, mira, yo veo que no me interesa. Mira, vete. No quiero irte. No está dispuesta a considerar las opiniones de los demás. Mire, le voy a dar unos ejemplos rápidos así de arrogancia. Una persona arrogante trata con menosprecio a quienes no están presentes. ¿Cómo, pastor? Sí, hablan mal de uno. ¿Tú lo has hecho? Ay, pastor. Cuando hablas mal de alguien que no está presente, eres un arrogante. Yo no lo digo, son características que saqué ahí de la psicología humana, supuestamente, ¿verdad? Que cómo ven a los arrogantes. Tratan con menosprecio a quienes no están presentes. Ay, ya viste, se cree. Pues, ¿qué se cree? ¿Ya viste cómo habla? No, hombre. Está peor que el Maldonado. Es el más arrogante. Dice que alardea de lo propio o de lo que tiene. Esa es una persona arrogante. O sea, ¿no te has dado cuenta, hermana? ¿De qué? ¿Qué no te has dado cuenta cómo vengo? No, mira mis zapatos. Carolina Herrera, 2,500. 2 por 5,000. Mire, es una persona que alardea de lo propio, ¿verdad? Nunca de lo ajeno. También es una persona que se muestra condescendiente.
o paternalista. ¿Qué es una persona condescendiente? Bueno, un arrogante se va a ver obligado a reconocer a otro cuando le vaya bien, pero le va a decir esto: me alegra por ti, me alegra que hayas logrado eso. Mira, esas cosas son bien difíciles de hacer, pero me alegro por ti. Uy, qué arrogante. Mire, estos tres rasgos del carácter del ser humano son distintivos de una persona que no depende de nadie, que se cree autosuficiente, que piensa que los demás no valen lo mismo que usted. Y algo muy interesante, hermanos, que me encontré, es que estas tres palabras que usa Pablo, jactancia, ensoberbecimiento y arrogancia, son sinónimos de soberbia. El soberbio es quien no da nunca su brazo a torcer. O sea, la soberbia es una forma desmedida del orgullo. ¿Tú me vas a enseñar a mí? Una vez le dije a un pastor, ¿verdad? Yo no era pastor, era líder. Pero que le digo al pastor: oye, pastor, fíjate que vi esta doctrina así, que me dice: ¿qué? ¿Quieres hablar de teología conmigo? O sea, como diciendo: ¿qué te crees? ¿Tú quieres hablar de teología conmigo? O sea, ¿qué me vas a enseñar? Y dije: ay, no, pues nada, soberbio. Una persona soberbia es aquella que jamás se rebajaría a pedir perdón o a pedir ayuda. O sea, nunca pide perdón. El soberbio o la soberbia. Pero nosotros los cristianos sí, ¿verdad, hermanos? ¿Sí ha pedido perdón? Aunque no tenga la culpa. Fíjese, en cambio, la soberbia nunca pide perdón. En cambio, una persona arrogante bien puede tragarse su orgullo y pedir perdón. Aunque lo más común es que los arrogantes sean soberbios y los soberbios arrogantes. Híjole, hermanos, me falta poco, pero no sé si me esperan un momentito. ¿Sí? Es que ya me falta poco y no quiero dejarlo ahí para terminar de una vez. ¿Qué es la soberbia en la Biblia? La soberbia, hermanos, a veces llamado vanidad, orgullo, arrogancia, se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás. ¿Cómo? Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Es más, quería ser igual a Dios. Isaías 14:11, perdón. Vaya conmigo, por favor, rápidamente. Isaías 14:11, aquí habla el profeta de una profecía, pero en primer lugar, él se refiere a la caída del rey de Babilonia y de su imperio. Eso se refiere en primera instancia, pero en segunda instancia o en segunda persona, también está hablando de la caída de Satanás. Y aquí nos enseña, hermanos, cómo es que por el pecado de la soberbia, al creerse igual a Dios, el pretender adoración y que se le rindieran a sus pies, trató de llevar a cabo una de las revueltas más grandes allá en el cielo. Por supuesto que Dios nunca lo iba a permitir. Y Dios conoce los corazones y las intenciones del corazón. Y mire, Isaías 14:11 dice: descendió al Seol, ¿qué? Tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Sí sabía que el nombre de Satanás o diablo es luz bella o luzbel? Entonces, cuando dice lucero, se está refiriendo a Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios.
Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mira la soberbia de Satanás. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y el profeta Ezequiel, en Ezequiel 28:13, siga, ahí vaya también conmigo, hermanos. Ezequiel 28:13, el profeta Ezequiel habla de hasta dónde llegaba la soberbia de Satanás. Y es que Satanás, hermanos, era el ángel más hermoso de la creación. Era el más esplendoroso. Finalmente, era un ser creado, pero en su arrogancia, en su orgullo, en su soberbia, ¿verdad? No pudo esconder sus pretensiones. Y miren lo que dice en Ezequiel 28:13. Dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. A Satanás se le conoce como el ángel musical, para que lo sepa, hermanos. También para que tenga cuidado. Cuando usted escuche música que no adore y alabe el nombre de nuestro Señor y al Señor Jesús, viene de Satanás. Cuidado, Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué había en Luz Bella? En un ángel, A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿Ya está viendo el pecado? Enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Esto de qué, pastor? O sea, ¿qué con esto? Bueno, algunos cristianos no han entendido que el ser llamados por Dios, al ser escogidos por el anticipado conocimiento que tiene de todas las cosas, Él nos redimió, Él nos purificó, somos salvos por gracia. Y no es porque lo mereciéramos, no es porque somos buenos, hermanos. Es ahí donde radica el peligro de todo cristiano. Puede caer en el pecado de la soberbia. Pablo lo menciona. El creer como cristianos en momentos de nuestra vida que no necesitamos a Dios, todo lo tenemos, que es por nuestro esfuerzo que podemos conseguir todas las cosas, y peor aún, creernos autosuficientes. Es el pecado de la soberbia. Es por pura gracia, hermanos, y por misericordia de Dios que estamos aquí y que estamos vivos. Tengamos cuidado, mucho cuidado, porque si Dios no perdonó a los olivos naturales, ¿qué será de nosotros, los olivos silvestres, que hemos sido injertados? Pablo nos advierte que no haya soberbia en nuestro corazón, que no nos jactemos, que no seamos arrogantes, que no nos ensoberbezcamos como cristianos. Pablo nos advierte que no haya eso en nuestras vidas, hermanos, soberbia. Por eso les decía al principio, necesitamos estar pegados a Cristo. Necesitamos la vida de Jesús. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas.
Porque si no está Jesús en nosotros, hermanos, si no vivimos en la vida de Jesús, puede haber soberbia, altivez, orgullo, todo aquello que pueda haber en el corazón, sin un pleno reconocimiento a la obra poderosa de nuestro Dios. Todos esos pecados de orgullo, soberbia, altivez, nos pueden llevar, hermanos, al pecado. Hoy Dios nos habla para que pues analicemos nuestras vidas, para que veamos cómo estamos delante de Dios. Miren, no es casualidad que hoy se esté hablando de esto. No es casualidad que hoy usted esté aquí. Pero Dios nos desafía. Dios no nos va a obligar. Es voluntario. Así como Satanás lo hizo voluntariamente. ¿Sí sabían que los ángeles tienen voluntad? Él lo hizo voluntariamente. Él quiso ser adorado. Él quiso ponerse al nivel de Dios. Y empezó a haber soberbia en su corazón. Eso lo llevó automáticamente al infierno. Dios no lo iba a permitir. El único digno de alabanza, el único digno de adoración es Él y Jesucristo. Quiero terminar, hermanos. Quiero concluir con una historia. Me llamó mucho la atención. Se la leo. Es la historia de un burrito. Era el burrito vanidoso. Dice que una vez un burro vanidoso llegó a su casa muy contento. Iba feliz, cantando, ¿verdad? Y no dejaba de sentirse orgulloso. Y su mamá le preguntó, la mamá burrita le dice: hijo, ¿por qué tan contento y altivo? A lo que el burrito vanidoso respondió: ay, mamá, ¿sabes que cargué a un tal Jesucristo? Y cuando entramos a Jerusalén, todos me decían: viva, viva, salve, viva. Y me lanzaban flores por donde caminaba. Y me ponían palmas de alfombra. Qué bien me siento, mamá. Entonces la mamá burrito le dijo: hijo burrito, vuelve otra vez a la ciudad, pero no cargues a nadie. Prométeme que no cargarás a nadie más. Sí, mamá, voy a ir, porque quiero, ¿verdad?, sentir otra vez lo mismo, cómo me gritaban. Y al otro día, el burrito vanidoso fue. Y de regreso venía llorando y muy triste, demasiado triste. Y le dijo a su mamá burrita: ay, mamá, no puede ser, no puede ser. Y ella le preguntó: ¿qué te pasa, hijo burrito? Mamá, nadie se fijó en mí. Es más, me echaron del lugar. Pasé desapercibido entre las personas y hasta me corretearon con un palo. La mamá se le quedó mirando al burrito y le dijo: ah, ¿esto te pasó? Porque tú sin Jesús eres un simple burro. Moraleja: sin Jesús no somos nada. ¿Sí entendió la historia? Póngase de pie.